Bueno, muy buenas. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con, con los videos. En este video vamos a seguir, a retomar con lo que sería el bajo y las guitarras. Eh, Vamos a empezar con el bajo. Les comento más o menos. El bajo se grabó por línea y el bajo es creo que era un Squier de 4 cuerdas. Por ahí lo que pude percibir que eso pasa en ciertos instrumentos que, por ejemplo, en este bajo, cuando tocaba en la tercera cuerda, tenía como mucho más salida, más volumen el bajo que en la cuarta cuerda, ¿no? Entonces, a medida que vayamos trabajando y escuchemos esa parte, es como que va a ser notorio. También cambia bastante el timbre, ¿no? De una cuerda a otra, y acá es mucho más marcado ese cambio. Escuchemos un poco el bajo, la línea. Para los bajistas les, les hago un reto, a ver si pueden sacar qué tipo de bajo es. Por el grano que es un jazz bass o un precision. Se los dejo ahí para que lo vayan procesando. Bien, este es el sonido de línea del bajo. Bien, yo, digamos, para este tema eh, voy a usar un BCT, que es una emulación de un equipo clásico de bajo, que, digamos, por sus características tienen como mucho low, mucho grave, ¿no? Pero aparte de eso, lo que vamos a usar bastante de este aprovechar es que es un equipo valvular, y que a medida que nosotros aumentamos, digamos, la entrada o el volumen del pre, entramos a saturar la etapa de salida del amplificador. Y nos da como un granito bastante lindo para el rock, ¿no? Que haga una especie de saturación. Que eso lo que hace también. eh, este, Fíjense que este bajo está tocado con púa, ¿no? Lo que hace que también se distinga un poco más la pulsación en el todo, digamos, después en la mezcla. Darle un poquito de saturación es como que se distinguen las notas un poco más. Ujú.
Bien. Y con respecto, fíjense que este equipo tiene, digamos, en la parte de, acá tenemos un post y un pre de filtro, ¿no? De las frecuencias, lo que hablábamos de, de qué es lo que vamos a dejar entrar y lo que no. Entonces, yo quiero filtrar un poco esas frecuencias graves, sub, que a partir de 60 para abajo no quiero que estén. De hecho, van a ver que más adelante en el próximo proceso de la Q vamos a filtrar un poquito más. Pero bueno, va a ser como una ecualización también un poco por capas, ¿no? Y la ecualización acá, sé que los graves casi están casi por en la mitad y que tiene una buena dosis de medios. Bien. El próximo paso es este. Yo voy a usar este ecualizador, que es un ecualizador paramétrico, en el cual, a ver qué, pues yo lo estoy retomando de unos días atrás, a ver qué hice. Bien. En esta frecuencia que tenemos acá, yo hice un recorte bastante importante. 474. Miren, para escuchar más o menos esa frecuencia, vamos a usar... Oh, eliminé todo. Por suerte, tenemos control Z. Insertar. Vamos a insertar este. Así podemos escuchar de qué estamos hablando en esa frecuencia, ¿no? Es más o menos por acá. Vamos a deshabilitar el EQ. En realidad todo esto. Y vamos a escuchar. Más o menos eso es lo que hice, ¿no? Todo esa frecuencia que está ahí en ese espectro, creo que por ahí la banda es un poco más ancha. Lo que está en ese EQ de arriba. Pero bueno, esto era como para mostrar por qué saco acá. ¿Por qué saco acá? Porque acá van a estar las guitarras y va a estar parte de la voz. Entonces, para hacer un poquito más de lugar, para mí lo que me importa del bajo, como les decía, en esa parte que habíamos de la batería cuando estábamos con el bombo, que restamos acá, es esta parte del bajo, ¿no? Que me interesa. En el cuerpo y después un poquito arriba para la definición de las notas. Pero justamente esta parte de medios, casi yendo para los medios graves,
medios. Ahí hice una fuerte sustracción, digamos. Entonces, ¿vieron? En realidad este ecualizador es semiparamétrico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos control de la frecuencia, de la ganancia, pero no tenemos control del ancho de banda. El ancho de banda de este es fijo o casi fijo, porque hay algunos ecualizadores de este tipo. Yo no sé en este, si les digo les miento, pero a medida que intensificamos si aumentamos o disminuimos, o sea que a medida que aumentamos la ganancia, es como que se afina un poco el ancho de banda. Si lo que restamos es, digamos, suave, leve, el ancho de banda es como más ancho. Y a medida que subimos más o sacamos más ganancia, el ancho de banda se hace como más angosto. En este yo no sé si es así. Les mentiría si les digo que es así, pero bueno. Me gusta cómo suena acá. Y después lo que decía del golpe de púa, más o menos que estaba en esta frecuencia. Bien. Vamos a buscarlo por ahí. Está en 2,5 por ahí. Sí, es más o menos esa la frecuencia. Bien. En esa frecuencia le damos un aventón. Fue algo que es importante, que está bueno, cuando nosotros procesemos o usemos cualquier tipo de plugin, ya sea compresor, ecualizador, lo que sea, limitador, reverb, siempre tratemos de mantener la unidad de ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vamos a volver al primer proceso. Yo lo voy a poner en bypass, lo desactivo. Más o menos la percepción que yo debo tener del volumen debe ser similar. Para poder apreciar cuál es el cambio digamos, de proceso que estoy haciendo, porque si no, a veces algún cambio de volumen es, digamos, nosotros lo percibimos como que es mejor o peor en realidad, pero tiene que ver con que el volumen está un poco más alto o está más bajo, ¿no? Entonces, vamos a bajar un poco la salida. Más o menos va por ahí. Lo mismo para lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, yo al sacar, digamos, sacarle ganancia a esta frecuencia, eso se traduce en el volumen, ¿no? Estoy restando, entonces tengo que equilibrar eso, ¿no? Ahí va queriendo.
parecido, ¿no? Bien. Y lo que tengo acá, siguiente, son dos compresores. Y lo que decidí por ahí hacer es, digamos, en una primera instancia comprimir solamente los picos. Fíjense que este compresor tiene un high pass. ¿Qué quiere decir esto? Que hace... ¿Se acuerdan lo que explicamos en el video anterior de, de un compresor que tiene como un sidechain o un filtro que me va a leer, digamos, a partir de determinada frecuencia? Bueno, lo tiene como fijo. Yo no sé cuál es la frecuencia, pero generalmente están en 80, en 90. A partir de ahí para arriba lo lee. Entonces, ¿qué pasa? Los graves, dijimos que tienen la mayor energía, digamos. Entonces, los compresores lo primero que leen son los graves. En este caso, es una buena herramienta para un bajo. Entonces, los graves estos va a ser como tal cual, como un high pass. Entonces me va a leer un poco más los picos, ¿no? ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces, fíjense. Vamos desde cero. ¿Vieron? Fíjense. Ahí no está. Los pugazos sí los lee. Entonces yo es eso lo que quiero reducir un poco. Bueno, por ahí va a andar bien. No lo quiero matar tampoco. Bien, y ahora chequeemos lo que decía de la unidad de ganancia, ¿no? Estamos un poquito más pasados. Por ahí va. Bien. Fíjense que el seteo que tengo acá, el radio, es un radio bastante pronunciado, ¿no? O sea que es como que no deja pasar mucho. Que la idea es eso, cortar ahí esos picos de los pugazos, pero cortar bastante. Esto sería algo más moderado, ¿no? Entonces, la idea es esa, de que sea como casi, no un limitador, pero que pase un poco el transiente, pero que corte ahí enseguida. De hecho, el ataque lo vamos ahora a subir un poquito más, a cortar, digamos. En este compresor, el ataque es como que está al revés. A medida que subo, vamos a tener un ataque más corto. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con el release. Acá sería un release lo más rápido posible. Acá sería lo más lento. Y el release lo vamos a dejar lo más lento posible. Bien. Y con este, que es un compresor similar a este, esto hacen como una alusión o reminiscencia de un compresor así muy clásico, que es un compresor de tipo FET, ¿no? Que son compresores que son
que tienen características de ser, digamos, bastante rápido en la acción y que imprimen un cierto carácter, por decirlo de alguna forma, no son transparentes. Entonces, digamos, esta marca hizo como una imitación de esos compresores. Son de distintas ediciones, ¿no? Bien. Y en este, que no, lo tengo desactivado, la idea es ya comprimir un poco más, pero para darle un poco más de gordura y cuerpo. Ya que se me venga un poco más arriba todo lo que es el grano de la distorsión que estamos generando con el volumen del equipo. Estamos de reducción de ganancia, tenemos menos 3 dB. Fíjense que el radio acá es un radio de 4, es el mínimo que nos da este compresor, como una compresión mucho más moderada, digamos, ¿no? Yo desactivo todo, digamos, estos módulos. Y este es el sonido que tenemos solamente del equipo, digamos, ¿no? Del proceso anterior, de la emulación. Y ahí está todo el módulo. ¿Vieron cómo sale hacia adelante el grano de la distorsión? Eso le va a dar como presencia al bajo ahí en la mezcla. Y algo que estaba viendo que me había olvidado es acá. Fíjese que en la parte de los graves yo apenas di como un leve pincelazo ahí en esta frecuencia en 132, donde justamente está el hueco del bombo, ¿no? De la nota fundamental del bombo, donde es el espacio que le hice. Y estoy en el filtro, estoy filtrando a partir de 80, ya que todos los graves que están abajo, escuchan. O sea que toda esta sección que está de acá para acá, se la dejo al bombo yo. ¿Entienden cuál es por ahí la idea, ¿no? De a poco ir haciéndole lugar a los instrumentos. Más o menos ahí estamos con el bajo. Vamos a escuchar el bajo y la batería. Paseo todo el proceso. Bien. Está como un poquito
pasado de graves, pero bueno. Después vamos a ir chequeando eso. Bueno, vamos a pasar a las guitarras. Las guitarras son, bueno, como les había comentado en el otro video, son dos guitarristas y a su vez grabaron dos tracks, generalmente por violas, ¿no? Y bueno, como pueden ver, los agrupé. Acá tenemos a un guitarrista y acá tenemos al otro. Acá tenemos el track de guitarra casi clean. Ahora vamos a escuchar. A ver, tengo muteado, sí. Esto. Vamos a escuchar la guitarra como llegó. Perdón. Vamos a sacar. Bien, este lo grabaron con un... A ver, lo había buscado al ampli. Con este ampli. Es bastante conocido. Es un ampli, digamos, de común y corriente, que no tiene un gran parlante. Y eso se evidencia, ¿no?, en el audio. Se grabó con un Shure 57, me dijeron los chicos. Así que bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Tiene como una leve saturación, ¿no? Bien, yo, a ver qué hicimos acá. También usé este canal de consola. Vamos a ver qué es lo que fui haciendo. Vamos a desactivar. Bien, acá primero lo que hice fue darle como un poco más de entrada a la señal, por una cuestión de que de darle como un poquito más de brillo. Y miren, fíjense lo que hace esto. Está como... Bueno, acá yo la tengo apañada. Fíjense que si pongo el potenciómetro en 0 dB, está como bastante grabada con tutti, ¿no? No le mezquinaron nada. Está como bastante pasada. Yo acá lo que voy a hacer es bajar un poco, recortar. No lo voy a recortar de acá, desde el pad, pero sí desde el potenciómetro, desde el fader. Les decía, yo acá usé el filtro, también filtré bastante en la guitarra. Fíjense que están 182. Vamos a comenzar de nuevo. Y de acá le vamos a dar del rojito.
había filtrado todo. Bien, yo acá lo que hice es darle un poco más de saturación, por decirlo de alguna forma. Esto lo que me da es más saturación armónica y restar de acá, ¿no? Entonces ahí va. Miren, a ver si... Este sería todo el espectro de la guitarra, ¿no? Fíjense que tiene una fuerte caída acá a partir de 150, 160. Y acá a partir de 6K. Generalmente los parlantes de guitarra tienen, digamos, esa respuesta en frecuencia. Están entre 5 o 6K, digamos, de agudos. Ahí tienen ya una caída, ¿no? Y a partir de esa frecuencia, prácticamente 150. Generalmente los parlantes de 12, ¿no? Por eso, por ahí a veces cuando nosotros, los guitarristas, digo nosotros, hablo como me incluyo en los guitarristas, enchufamos en una consola. ¿Qué pasa? La consola está conectada a parlantes que generalmente tienen 2 vías, entonces son parlantes de 15, puede ser, y tienen un tweeter. Entonces la respuesta en frecuencia de eso es mucho, mucho más amplia. O sea, no tenemos una caída en 5 o 6K, sino que podemos llegar a 10K. Entonces, por eso que a veces suena como muy hiriente la guitarra cuando enchufamos a una consola. Eso lo tenemos que tener en claro, porque a veces en determinadas situaciones no podemos llevar nuestro equipo o nada, tenemos que enchufar en la consola y no queda otra. Tengamos en cuenta eso y hagamos que de cuenta en el canal que enchufemos como que estamos imitando la respuesta en frecuencia de un parlante natural de guitarra, ¿no? Que tiene como unos picos en 5, en 6K y baja en 150, ¿no? Esas frecuencias ténganlas en cuenta los guitarristas eléctricos, que el parlante tiene, digamos, abarca esas frecuencias. Entonces cuando enchufemos en una consola, acuérdense de esas y hagan los filtros ahí. Entonces no van a escuchar esos agudos que parecen un gilet que les va a partir las orejas, sino que va a ser un poco más moderado y no van a tener esos graves que
cuando se van a la sexta cuerda, que queda repaposo todo, eh, van a tener como un sonido más contenido, ¿no? Eso, bueno, era como un paréntesis. Eh, ¿Qué más? Bueno, acá yo estoy haciendo como igualmente el filtro ese que les comentaba, igualmente lo hago porque a veces cuando microfoneamos un equipo o lo que sea, digamos, cualquier toma que hagamos con un micrófono dentro de un recinto, a veces se acoplan o se cuelan, digamos, las ciertas resonancias o frecuencias que de la propia sala, ¿no? Entonces que eso se va a sumar con, con lo que estamos con lo que estamos tomando, ya sea en este caso del parlante del equipo, y me va a producir ciertas frecuencias que yo no quiero que aparezcan. Y a veces cuando eso pasa en los graves, tenemos que, en ciertas notas de la guitarra, es como que hace o que, pero es cierta nota, ¿no? Entonces, por las dudas, para que no pase eso, o que nos resuenen los graves o armónicos, subarmónicos que estén dando vuelta por ahí, hagamos el recorte igualmente, más o menos en esa frecuencia. Bueno, ahí más o menos acomodamos la entrada y vamos a ecualizar un poco. En realidad acá no es el mejor sonido limpio que tenemos de guitarra, pero bueno, es lo que hay y tenemos que trabajar con eso. Entonces, yo por ahí traté, digamos, como este guitarrista hizo 2 tracks, como esta guitarra traté de como es rasgueada y, digamos, hacerla como una símil acústica o tratar de laburarla de esa forma, ¿no? Si bien tiene una especie de saturación, sé que le di un poco más de brillo justo en la caída en 5K, pero es apenas. Y un poco más arriba, donde no hay, tratar de buscar algo un poco más que se parezca a algo más de una acústica, ¿no? Se pone medio hiriente. Duele eso ahí, ¿no? Bueno, ahí hice como un recorte bastante casi menos 7 dB. Bien, toda esa parte, ese huequito se lo vamos a dejar las más distorsionadas, digamos. Eh, ¿Qué más? Esto lo vamos a...
parejito. Bien, y tiene también comprimí un poco, bastante moderado, casi 3, de 3 a 1. Fíjense que yo tengo ahí vamos a restar un poco. La entrada a estar bastante cargada, sobrecargada. Fíjense que yo el threshold del compresor lo tengo prácticamente en 10. O sea, a medida que voy bajando va a actuar. Y ya está actuando el compresor. ¿Por qué? Porque sobrecargué la entrada, ¿no? Este compresor tiene un ataque que es lento o rápido. Yo lo tengo en lento, ahí estaría en rápido. Y un release bastante rápido, ¿no? Como una compresión así como para contener un poco los picos y que esté más empaquetada, digamos. A esa ganancia va a estar más maleable después, ¿no? Porque si no voy a tener mucha diferencia, digamos, con la ganancia que tengamos del bajo y de los demás instrumentos. Por eso recorté bastante la entrada, ¿no? Porque venía como bastante prendida a fuego la guitarra en volumen, ¿no? Grabada. Bien. Esto creo que estaba por ahí más o menos. Bien. Hay algo que por ahí son es como un criterio, ¿no? De cuando usamos compresores en las guitarras eléctricas, digamos, como son como más susceptibles de ser comprimidas las guitarras que son guitarras limpias o guitarras un poquito saturadas. Ya las guitarras que están distorsionadas, de por sí la distorsión lo que hace es comprimir. Fíjense que cuando... A ver si podemos ver el gráfico de la guitarra distorsionada. Es como mucho más... A ver. Sí. Y el otro se va a notar mucho más. Bien. Es como más ladrillito, digamos, por decirlo de alguna forma. No tiene tantos picos la guitarra distorsionada. Lo que sí la guitarra limpia. Entonces ya de por sí cuando nosotros distorsionamos, estamos comprimiendo. Entonces no vamos a tener tantos picos como acá. ¿Mm? Entonces, como criterio, perdón, las guitarras distorsionadas prácticamente no van distorsionadas, comprimidas. Fíjense que acá, a ver, vamos a ver qué hice yo. Vamos a escuchar esto.
Bien, acá lo que hice con este, también recorté bastante. Ahí vamos a escuchar. Fíjense que hice como un recorte bastante agresivo, digamos, en los graves de esta guitarra. Está recortada como no en 150, que decíamos que es lo máximo que llega el parlante, sino que un poco más antes. Una, ¿por qué? Porque es para el lugar del bajo, y otra porque esta en la mezcla va a ir bañada totalmente a la izquierda. ¿Y qué pasa? Nosotros, cuando las frecuencias graves, siempre en lo posible, tenemos que tratar de tenerlas siempre al centro, ¿no? Por una cuestión de balance después del estéreo. Entonces, yo toda esta región de graves no la quiero en el estéreo. ¿Mm? Entonces, por eso también hice como un recorte bastante, no grosero, pero bastante pronunciado. Después hice como unas pequeñas correcciones así de nada, resonancias. Como una resonancia que está muy presente ahí siempre entre 2 y 3. Las guitarras es como que son las frecuencias a tratar siempre, ¿no? Tratar de que eso, que no moleste. Son las frecuencias que molestan. 2,5, 3, 3K, 3,5. Son las que más el oído humano somos más sensibles a esas frecuencias. Y que en este caso en las guitarras eléctricas es como que están siempre a flor de piel. Entonces, nada, hice una corrección ahí un poquito, pero es apenas. Pueden ver que tiene el piquito ese, ¿no? Bien. Y estamos acá, bien. Fíjense que yo a esta guitarra le di como mucha presencia, ¿no? Ese es el crudo de la guitarra. Ahí ya limpié un poco los graves, saqué un poquito eso, y después en este proceso lo que hice es, esto es una especie de ecualizador, que vieron que nombré los ecualizadores tipo Bat Sandal. Bueno, esto es algo parecido. Es como una perilla que me da presencia, que anda por ahí en 10K, por ahí. Entonces, por eso está bastante pronunciada. ¿Por qué? Porque la guitarra no llega, el espectro de la guitarra no llega a 10K. Entonces, como que tuve que levantar mucho para sentir esa presencia, ¿no? Perdón, está desactivado. Es como para que se escuche un poco más el grano de la distorsión, ¿no? Está como bastante opaca.
por lo que por ahí puedo escuchar, es la posición del micrófono está como bastante hacia el límite del cono, ¿no? Afuera del cono casi, ¿no? Bastante a la orillita. Ahí es donde tenemos, digamos, prácticamente este sonido así como bastante grave y no tenemos tanta presencia o el sonido así más medioso, ¿no? Entonces yo por ahí lo que quiero con esta ecualización compensar un poco eso. Bien, y después lo que hago también, otra vez, los filtros. Es filtrar, digamos, a partir, si bien le estoy dando con un caño, pero estoy filtrando, fíjense que estoy filtrando en 7K. ¿Mm? Y digamos, con una octava de 12 dB por octava. ¿Se entiende? Ahí está el corte del filtro en 7K, 7.5. Vamos a hacer un poquito más ahí. Entonces ahí ya la tenemos con más presencia la viola. Y después, a ver qué dice acá. También esto es... Fíjense que yo activo el compresor y no se me levanta el volumen ni se me baja, digamos, es como que lo que puedo percibir es netamente la compresión. Como que se me viene un poquito más, lo mismo que quería con el bajo, que se me venga un poquito más el grano de la distorsión y los detalles. De hecho, también está en high pass para que no me actúe antes el compresor. Y está en un radio bastante moderado. El release lo más rápido posible y un ataque, digamos, dentro de todo moderado, digamos, no es un ataque rápido. Eso, para esa viola. Escuchamos las dos juntas. Bien, y ese van al canal de grupo. Y al canal de grupo, sorpresa, pues no me acuerdo qué dice acá. Ah, esto es capítulo, el próximo capítulo. Esto es un emulador de consola que, como les comentaba, ahí lo bypassé. ¿Qué es lo que pueden percibir? El cambio. Por ahí da como una especie, una sensación de como que tiene un poquito más de presencia. Bueno, esa presencia que se puede llegar a escuchar. Eso sería la saturación armónica de lo que le hablaba en el video pasado. Que eso nos lo da digamos, cuando pasamos por un preamplificador, ya sea a transistores, a transformadores o a válvulas, lo que sea. Lo que hace esto es emular, digamos, esa etapa de una consola, ¿no? Y entonces, nada, nos da ese pequeño detalle que a la suma hace una diferencia. Esto, bueno, tiene como distintos tipos de consolas y bueno, eso es como más. Pues si quieren lo vemos más puntual. Pero es eso, es una emulación de la entrada de una consola que nos da ese detalle como de más presencia.
que al haberlo grabado esto con una interfaz directamente, nosotros no pasamos por un preamplificador o sea, que el audio no pasa por un transformador, por un transistor, sino que los preamps de las consolas eh, son digitales. Entonces, por ahí lo que busco yo es como un sonido un poquito más análogo, eso. Y acá, bueno, aparece de nuevo este, pero fíjense que acá no estoy haciendo nada, sino lo que hago es recortar. ¿Escuchan la diferencia? Bien. Si me escuchan los guitarristas me van a querer matar, porque estoy haciendo mierda su sonido. No, en realidad es eso lo que, bueno, reitero de nuevo eso, que corto en esa frecuencia porque ahí quiero que esté el bajo y nada más. Pasa eso a veces que nosotros cuando tocamos en nuestra casa o probamos sonido y tocamos nosotros solos eh, y seteamos el amplificador y decimos, uy, qué bueno que está este sonido. No sé. Y por ahí no es el contexto, porque, digamos, nosotros cuando tocamos en nuestra casa usamos un volumen que no es un volumen ni de ensayo ni un volumen de vivo. Y lo que pasa, digamos, con los amplificadores, con el volumen y la percepción, y es que cuando a mayor volumen hay las frecuencias graves tienden a crecer más que las otras frecuencias. Esto como explicándolo bastante en criollo, ¿no? Entonces, si yo seteé el volumen, esto pasa en cualquier instrumento, usemos un amplificador o una consola, eh, nosotros seteamos el amplificador en nuestra casa, en nuestra habitación, a cierto volumen, que va a ser un volumen de bajo a moderado, y cuando vamos a la sala de ensayo, ese mismo seteo que nos había encantado, que estaba buenísimo, le damos un poco más de volumen. ¿Qué pasa? Resulta que se nos entra a desbocar en graves. ¿Por qué? Porque se llama una curva de Fletcher. ¿Qué quiere decir? Es un fenómeno que pasa cuando nosotros subimos el volumen y la percepción en dB es que los graves se inflan mucho más. ¿Mm? Entonces por ahí tenemos que tener en cuenta eso cuando seteamos nuestros equipos y decimos, pucha, ¿por qué si en mi casa estaba re bueno y acá no? ¿Qué pasó? Bueno, tiene que ver con eso. Y que a veces no necesitamos tantos graves. Porque está el piano, porque está el bajo y eh, dejémosle ese lugarcito a ellos. Que igualmente tenemos otro lugar para funcionar. Bueno, esa es la idea. Entonces acá ahí se limpia un poco más los graves. Y bueno, acá también la compresión es para unificar un poco más el canal de esas dos violas, ¿no? A mí me gusta más.
Bien. Pasemos a la otra viola. A ver qué teníamos acá. Ah, esta hay una viola que está bastante limpia. De hecho está como... Tengo acá. Bien. Ahora me acuerdo. La escuchemos. Mm, mm. Vamos a bypassear esto. Acá empieza. Es una viola que va haciendo como arreglitos y contestaciones a la voz. Claramente es el mismo equipo, ¿no? Tiene el mismo carácter el parlante. Bueno, se ve que le hizo un par de arreglos a la frase original del riff. Yo le diría que lo grabe de nuevo, pero bueno, lo mandaron así. Bueno, acá yo no me acuerdo qué hice, pero por ejemplo, vieron que hay bastante, tiene bastante dinámica esta guitarra, ¿no? Digamos, hay partes que están como muy suaves, eso, y después los ataques, los pugazos, hay bastante distancia entre esos golpes y los más chicos, ¿no? Entonces, yo calculo que debo haber usado un compresor para amortiguar eso y unificarlo un poco más, ¿no? Que nos achatar un poquito esos picos. A ver qué. Y acá. Bueno, acá también tengo un filtro que va más arriba, ¿no? Está en 300 y pico. Como esta guitarra se maneja en ese registro digamos, de la viola, no va a las cuerdas más graves y eso. Entonces, las cuerdas, las frecuencias que estarían más graves de la guitarra, al no estar, yo digo, bueno, eso no va a estar, entonces lo recorto por las dudas que haya alguna resonancia. Y eso. Lo mismo que les comentaba para lo anterior. Bueno, eso. Recorto ahí y por las dudas que no me aparezca nada que vaya a molestar adelante. Sí, eso nada más. Esto lo usé de filtro. Fíjense que lo voy a poner en el comienzo. Vieron que ese acorde, el más suave, prácticamente no se comprimió. Bueno, la idea de esto fue eso,
de que todos esos acordes suaves queden como estaban, intactos, y los picos tratar de bajarlos un poco más. ¿Vieron? Ahí está, la reducción está casi en -10 de ganancia de reducción. Y el seteo también. Este tipo de compresor es similar a los otros que estaba usando, también es un FIT. Que el seteo también está bastante moderado, está en 4. Es lo más, el radio, lo mínimo que podemos usar, seleccionar. Y el ataque también está de un ataque medio a casi un ataque lento, ¿no? Y el release también sería como casi rápido. Entonces es como un seteo como para controlar eso nada más, los ataques. Vieron que esta guitarra es como una guitarra limpia y me permite más ser como más incisivo en la compresión. Yo estoy comprimiendo prácticamente casi -20 dB en ciertas partes. Y no se nota, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que, digamos, digamos, traer esos picos, achatarlos lo más posible, me da la posibilidad de, digamos, de darle bastante presencia a este track de guitarra, ¿no? De hecho, es como que lo va a tener porque va haciendo como detalles. Entonces, al estar la viola limpia, puedo comprimir bastante y ser casi lo más transparente posible, ¿no? Bien. ¿Qué más? Bueno, con esa guitarra más o menos estamos. La otra guitarra también es una guitarra distorsionada. La vamos a traer al centro. Está como mucho más distorsionada que la otra, que la del otro guitarrista, ¿no? Bueno, ahí de nuevo, yo lo que hice es le puse raya a los mosquitos. También en esas frecuencias. Ahí es. Ahí resté bastante. Y le di como más cuerpo en la región de los medios, ¿no? Ahí está.
Bien. Y vamos a escuchar las dos guitarras distorsionadas. A ver si. Bueno, ahí vamos a más adelante, cuando empecemos con las automatizaciones, vamos a hacer algo ahí de movimiento. Les comento un poco por ahí por qué tengo pañado así las guitarras. Es más o menos es como un concepto de una previa, digamos, visualización de cómo me imaginé la ubicación de los instrumentos en el campo, no en el estéreo. Fíjense que la batería, el ancho de la batería, el ancho estéreo, fíjense que yo los overs no los tengo abiertos al 100%. Están prácticamente del 50, un poquito más. O sea que la batería no va a tener ese ancho completo, sino que va a estar mucho más cerrado. Y la idea es que en el plano esté un poco, digamos, al cerrarlo, o sea, al no tener el estéreo tan abierto, al cerrarlo, da como una percepción como que se va hacia atrás, ¿no? Nosotros cuando paneamos algo totalmente a la izquierda o a la derecha, nos da una percepción de tenerlo mucho más presente, digamos. Hay muchas formas de poner en planos, digamos, eh, los instrumentos o lo que sea, los tracks. Aparte de las reverbs o delays, digamos, lo podemos hacer con compresión o con ecualización también, ¿no? Y con el panorama. Bueno, la idea primero yo lo que hice es, fíjense que acá no hay ninguna reverb. Lo primero que acomodé, digamos, fue el panorama, digamos, cómo lo iba a trabajar. Digamos, tenemos la batería abierta, casi poner en 60%. De ahí las guitarras, al tener 2 y 2, digo, bueno, paneo al 100% las que quiero tener presente, ¿no? Entonces, de esta guitarra de Adriano, esta que es la distorsionada, la quiero tener bien presente, entonces por eso la apañé totalmente a la izquierda. Y, digamos, ¿por qué? Porque esta la traté como una acústica, ¿no? Que era la que le decía, la que está casi limpia, que está un poquito rotita. Entonces fíjense que está más o menos en el límite donde estaría el límite de la batería casi. Entonces la coloqué por ahí. Yo de este guitarrista quiero tener esa viola bien presente ahí en el lado izquierdo. Y el mismo concepto lo pensé acá con la guitarra de Marcho, que la guitarra limpia es la que quiero tener más presente, ¿no?
Entonces la apañé totalmente a la derecha y la distorsionada, que si bien hace el riff, después solo la idea es automatizarlo, que cuando aparezca el riff esté ahí presente, pero después fíjense que quedan como acordes planchados cuando él termina de hacer el riff. Acá toda esta sección, la idea es automatizarla, pero que vaya muy de fondo y que el arpegio que hace la viola limpia sea el que esté ahí presente y que sea el detalle, ¿no? O sea, esto, ¿no? Bueno, eso ya es la parte, digamos, la próxima de ir automatizando y buscando los lugares, pero en principio la idea es esa, ¿no? De tenerlos, ya ese paneo como un principio y ordenado con ese concepto, digamos, distribuido en todo el estéreo, aprovechando, digamos, que podemos panear no todo a la izquierda o todo a la derecha. Es una forma de acomodar los instrumentos en el estéreo también, ¿no? Y obviamente la voz va a ir al medio con los instrumentos que tenemos las frecuencias graves. Por ejemplo, el bombo y el bajo van clavados al centro, igual que el redo, ¿no? Bien. Estábamos en esta viola. Bueno, en esa guitarra lo que hice fue filtrar ese mosquito que estaba ahí, que estaba, digamos, como más insistente en la distorsión. Esta está mucho más distorsionada que la otra. Así que bueno, es eso. Con la parte de guitarras y el bajo. Así que estaríamos terminando esta parte del video. Después vamos a continuar con la voz. Así que bueno, espero que les haya servido y si se me pasó algo seguramente lo voy a apuntar después. Bueno, lo mismo. Espero que esto les sirva de que lo tomen como un punto de partida. No es que se hace así, sino que, digamos, yo por ahí siempre véanlo como algo subjetivo mío que a mí me resulta, pero que dentro de todo a veces es algo bastante estándar digamos, funciona, digamos, como punto de partida, ¿no? Y que les haya servido y que les generen dudas y ganas de investigar con su música y con su instrumento. Cualquier duda, hagan las preguntitas ahí en el YouTube, abajo del video. Yo las voy a tratar de ir viendo y contestando ahí o en las clases, pero vayan haciendo sus preguntas, cualquier duda, consulta, háganlo ahí abajo del video. Bueno, nos vemos en el próximo. Un abrazo grande.